Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Rebobinando, que es un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Esta serie es producida por Coreli en el marco del programa Buen Comienzo Antioquia y como cada capítulo tenemos hoy a Alejandra, a Juliet y un invitado muy especial. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Hola Juliet. Hola Aleja. Hoy tenemos a alguien muy especial, es un psicosocial del territorio de La Ceja, Esteban. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, súper. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta serie. Contentos de tenerte acá en este espacio. Gracias. ¿Y ustedes cómo están, compañeros? Bien. Bien, súper felices de estar compartiendo con todos los que nos ven. Es un espacio maravilloso de aprendizaje, como se los había dicho. Aprovechémoslo al máximo. Entonces creo que podemos empezar porque el tiempo en las redes y en televisión es muy corto. Hoy vamos a hablar de formación a familias, que lo encontramos en un estándar de calidad en el componente familia, comunidad y redes. En los estándares de calidad nos dan la línea de lo que debemos hacer los psicosociales en el territorio. Entonces vamos a hablar del estándar número 6, que es formación a familias. Cuéntanos un poquito qué es formación a familias, Esteban. Bueno, la formación a familias es una herramienta de planeación, implementación y seguimiento que reconoce a las familias como sujetos de derechos y que está enfocada en potenciar y resignificar lo que son las prácticas de cuidado y crianza. Importante, ¿no? A mí me parece muy diciente que tengamos en cuenta que la formación a familias, aunque las familias tienen unos conocimientos previos, fortalece esos saberes. Además les da tipsitos y guías que cada vez que avanzamos en el tiempo todo cambia y nuestros niños y niñas van a la velocidad de la luz. Entonces es importantísimo, me parece, ese espacio de formación a familias. Así es, Juliet, ¿qué debe tener de formación a familias? Bueno, pareciera una lista muy larga, pero en realidad son cosas muy sencillas. Nos basamos en dos ejes fundamentales. El primero es fortalecer los saberes de la familia. Fortalecerlos porque no podemos desconocer lo que ya está. Siempre tener en cuenta el territorio, el contexto, las particularidades y los intereses. No hablar desde lo que yo como psicosocial quiero para ellos, sino lo que la familia necesita de mí como psicosocial, ¿cierto? Además está el eje de activar comunidades y redes protectoras. Es desde esa formación a familias, yo como le enseño a la familia del territorio a qué entidad acudir cuando necesite una respuesta más amplia de algo o cuando necesite, digamos, una posible vulneración de derechos que Correcto. Es una realidad del programa, pero que pueden acudir a una comisaría, a una personería. La formación a familias nos debe dar esas pautas. Así es, Juliet. Lo más importante es que logremos empoderar a las familias, que no le vamos a dar una simple formación, sino que las empoderemos para que ellos mismos puedan salir adelante por sí solas. Esteban, cuéntame un poquito cómo se hace esa formación a familias. Bueno, para la elaboración pues debemos partir en primer lugar del momento de desarrollo de los niños y las niñas que estamos pues digamos acompañando en el programa. Sabemos que en nuestro caso tenemos niños desde los 18 meses en algunos centros de desarrollo infantil hasta los 5 años. Entonces este primer ítem es muy importante. Esos niños vienen también mediados por un contexto, una cultura, incluso asuntos pues como religiosos en algunos casos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para eso nos debemos pegar del diagnóstico situacional, que es el que nos da como la guía para ir estructurando el trabajo. A partir de allí, de haber reconocido estas particularidades, es que podemos identificar cuáles son esas prácticas de cuidado y crianza en el hogar que vamos a potenciar en la formación a familias. Esteban, qué pena, yo siempre soy muy preguntón y para todas las personas que nos ven, esas prácticas, ¿cuáles son? Para que contemos una o dos para que las vamos a identificar. Ok, las prácticas de cuidado y crianza en general son como una directriz o digamos que se viene desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que lo que nos permiten es ayudarles a las familias a empoderarse de esa crianza en el hogar a través de prácticas muy sencillas como fortalecer la autonomía de los niños o favorecer la construcción de la identidad, por ejemplo. Sabemos que en Coredi contamos con dos modalidades de atención, familiar e institucional. Juliet, de pronto, la formación a familias, ¿cómo se hace en la modalidad familiar? ¿Qué diferencias hay? Sí, bueno, lo primero, y aportando un poco lo que decía Esteban, al haber dos modalidades, no podemos desconocer a las madres gestantes. En el institucional, que es lo que conocemos como centros de desarrollo infantil, los que están en los cascos urbanos,
no tiene madres gestantes en el programa, pero la estrategia de 0 a siempre, como lo dice la frase, desde la gestación, en la modalidad familiar o desarrollo infantil en medio familiar, más técnico, más largo el nombre, tiene madres gestantes y también hacen parte de nuestro, digamos, población objeto, ¿cierto? Hay diferencias muy claras y son las siguientes. En los desarrollos, en los centros de desarrollo infantil, como solo tenemos niños y niñas, la formación a familias es para sus padres o cuidadores, porque no podemos desconocer que hay niños y niñas que están con la abuela, con la tía, con el tío, ¿cierto? O con su tutor legal. Exacto. Entonces no es solo mamás y papás, o no solo mamás, como a veces también lo tenemos muy marcado en el discurso. Entonces con ellos hacemos encuentros masivos. Pero ahora, por todo lo de la contingencia COVID, podemos utilizar estrategias alternativas para la formación a familia, que Coredi le está apuntando mucho a unas estrategias alternativas que realmente impacten de manera creativa. Y ahí sí José es el experto y me gustaría que contaras un poco, antes de continuar, cuáles son esas estrategias que Coredi nos está dando este año. Bueno, han sido unas estrategias muy bonitas que hemos venido realizando de la mano del equipo de comunicaciones y el equipo psicosocial. Se llama Horizonte Familiar. Es un grupo de podcast que venimos trabajando con temas importantes para el desarrollo y acompañamiento a familias y los vamos a escuchar constantemente en nuestra emisora. Adicionalmente tenemos un programa muy lindo que ustedes han hecho parte del programa, que se llama Psiconéctate. Es un programa muy bonito, está pasando todos los martes a la 1:20 de la tarde por Coredi FM. ¿Cómo podemos también descargar la aplicación si vivimos un poco más lejos, estamos en unos cascos, no en el casco urbano, perdón, sino en un contexto rural? Lo bajamos a través de Play Store, Coredi FM. Entonces son unos espacios alternativos, como tú lo contabas, y que posibilitan llegar a la formación a familias y el acompañamiento completo desde el componente de primera infancia de la organización Coredi. Bueno, estamos en 12 municipios y con 4.900 familias. Alejandra, ¿cuántas? 4.596 familias, muy importante, pero antes de eso hablemos un poquito, Esteban, de pronto, ¿qué debe tener ese plan de formación a familias? Bueno, simple, que debe tener un plan de formación a familias. La práctica de cuidado y crianza que vamos a potenciar. Sabemos que dentro del componente de familia, comunidad y redes, potenciamos la práctica 4, 10, 11, 12 y 14, pero no nos podemos quedar allí. Entonces, en compañía de, por ejemplo, el apoyo en salud y nutrición, podemos ir potenciando de pronto la práctica 9 y así, para hacer que las familias tengan acceso a más información, porque también el espacio de formación a familias se convierte muchas veces como en el único canal de comunicación de muchas cosas que les podemos decir a las familias. Entonces, muy importante esto. Lo segundo también es como qué vamos a potenciar o resignificar. Allí podemos buscar que las familias fortalezcan sus vínculos o que aprendan nueva información o cosas de ese estilo. Entonces es muy importante también como eso que vamos a potenciar. La actividad, por supuesto, cómo vamos a hacer llegar ese mensaje a las familias, los materiales que vamos a utilizar y muy importante el cronograma de lo que se va a realizar. Eso es fundamental. O sea, ¿qué es lo que entregamos en los informes o qué entregamos en los informes, Esteban? En los informes entregamos el plan de formación a familias, la guía con sus evidencias, el cronograma completo y ya sería eso lo que se entregarían en los informes. Así es. Ahorita que empezamos con algo muy especial y muy importante es la alternancia. Sabemos que el año pasado fue muy complejo por la situación que estamos pasando, el COVID-19, y vamos a volver a acercarnos a las familias, a estar con los chiquitos, con las mamás, con las abuelitas, con los papás. ¿Cómo va a ser la alternancia en este tema de formación a familias? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, eso era lo que yo ahora rato te decía, que ahí sí te puedo hacer como algunas diferencias. Es importante tener en cuenta muchas cosas. José, tú no estabas ansioso de ya tener contacto tú a tú con las familias. La alternancia va a ser una acción muy positiva. Desde el trabajo psicosocial es muy importante el contacto con el otro y ustedes me lo van a reforzar, psicólogos, trabajadores sociales. Yo solo soy un comunicador gomoso, pero me encantan esos espacios. Entonces creo que hay que potenciar ese contacto con el otro, ese mirar a los ojos, a vernos de pronto, así sea con el tapabocas. En alternancia debemos empezar a tratar, así sea en grupos pequeños, porque hay que pensarnos mucho que COVID aún está y que debemos tener muy presentes
todos los protocolos de bioseguridad. Pero ya podemos empezar a citar grupos pequeños en donde haya un buen distanciamiento social para hacer la formación a familias. Empacarle, perdón, a nuestros peques el alcohol, los pañitos, el uso de la mascarilla todo el tiempo para garantizar que no se nos vayan a enfermar y que de pronto vayan a llevar el COVID-19 a nuestros hogares. Total. En alternancia es un poco diferente. Ya vimos en atención remota todo lo que nos contó José de lo que podemos hacer. Y aparte de eso, poder mandar audios, videos y etc. Es importante tener en cuenta que cuando ya estemos en alternancia eso no se va a perder del todo, pero ya vamos a empezar a hacer ya grupos más pequeños, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, que no sean más de 10 personas y depende del espacio, ¿cierto? Literalmente cuánto mide la habitación, porque eso es lo que influye. Luego de que nosotros también mezclemos un poco como lo hacíamos antes y como lo empezamos a hacer ahora, es importante tener en cuenta que para medio familiar hay características diferentes. Formación a familia se hace con el grupo general de madres y padres, pero también vamos a la casa de cada niño y cada niña. Tenemos que tener un cronograma de formación a familias para los encuentros grupales y tenemos que tener un cronograma de formación a familias para los encuentros en el hogar. Esos encuentros en el hogar son más particulares, porque en la casa de Alejandra necesitan más hablar de pautas de crianza, pero en la casa de Esteban necesitan hablar más de autoridad. Entonces ahí es donde lo volvemos aún más particular y necesitamos hacer otro cronograma. Correcto. Pero resulta que para modalidad familiar se complica un poco porque es una atención mixta. Habrá niños que estamos atendiendo, que en CDI también pasa un poco, habrá niños que estamos atendiendo en atención remota, es decir, que lo seguimos haciendo en acompañamientos telefónicos. Pero con los niños que estamos aún ya en alternancia, que sí los vamos a ver en el espacio, entonces nos toca jugar con los tiempos de todo el equipo profesional. ¿Quiénes van a estar atendiendo a los que siguen en casa? ¿Quiénes van atendiendo a los que ya están en los encuentros grupales? Entonces yo sé que suena como complejo, pero créanme que como todo es cuestión de acostumbrarnos a las nuevas realidades. Así es, Juliet. Bueno, muy importante lo que nos acabas de contar, pero quisiera escuchar a Esteban con una experiencia en formación a familias, algo que le quieras decir a los psicosociales que te están viendo en este momento o a la población en general, algunas mamás que quisieran conocer cómo fue esa formación a familias de pronto en La Ceja. ¿Algún consejo, Esteban? Cuéntanos. Una historia pues básicamente podría ser como cómo fue mi acercamiento a las formaciones a familias. Yo soy nuevo en el programa relativamente, yo llegué en agosto del año pasado y lo primero con lo que me encontré, una de las primeras cosas era que debía hacer formaciones a familias. Entonces, indagando un poco como sobre lo que debía hacer, pues vi que de parte pues como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos habían predefinido unos temas y eso nos hizo ganar tiempo porque ya la parte del cronograma, que es muy importante, pues estaba pues allí. Pero la idea ya era traer esos temas generales que nos presentaban, aterrizarlos a la realidad de nuestro Centro de Desarrollo Infantil. Entonces, en ese sentido, tomamos el tema y con la ayuda de los acompañamientos telefónicos que habíamos realizado y con la información que teníamos de caracterización y que nos brindaban las agentes educativas, pudimos establecer que, por ejemplo, para el primer tema que teníamos el papel de la familia en el desarrollo infantil, pudimos identificar que alrededor del desarrollo habían muchos mitos sobre qué es el desarrollo, cómo se da el desarrollo. Entonces, al estilo de Mythbusters, dijimos, vamos a desenmascarar estos mitos y nos ideamos ya como unas actividades tipo concurso, en el que les decíamos, un ejemplo, hablarle a los niños mimados daña el desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿sí o no? ¿Ustedes qué me dicen? Pues yo creo que todos lo hemos hecho, hablar de los pequeñitos súper mimados. ¿Quién no lo ha hecho? Alejandra le ha hablado así a su pequeñita, María Antonia. Sí, cuando era muy pequeña empecé a hablarle así y todo el mundo como no lo hagas porque va a hablar súper mal, no te va a entender. Se le va a pegar la lengua. Sí, entonces pues es complicado porque uno los ve con tanta ternura, José, Esteban, uno como que los quiere como, ay, mi niña. Es que nos sale así y no, pues no. Es que nos sale natural, pero y muy contrario a lo que diría la creencia popular, realmente esto es positivo, porque esto nos permite identificar unas variaciones en el lenguaje que les ayuda a los niños a aprender. Entonces, identificando esta serie de mitos, entonces lo que hacíamos era como desnudarlos y darles
como herramientas a las familias basadas en la evidencia científica sobre cómo es el proceso realmente de cuidado y crianza en los niños. No está mal, no está mal hacerlo. No está mal hacerlo, de hecho no sale natural y es un asunto que fortalece el vínculo y también les ayuda a los niños a identificar patrones lingüísticos. Súper importante. Esteban nos contaba, y algo muy lindo, y no lo habíamos identificado, era que hablarle a los niños de esa forma como mimado, o para que nos entiendan, generalmente vocalizamos más. Entonces mi pequeñito, mi hermoso, y que eso fortalece el lenguaje. Exactamente, se pillan, por decirlo de alguna manera, como esas variaciones, que incluso eso va cambiando a lo largo de la edad de los niños. A los más pequeños les hablamos muy mimadito y a los niños ya de 3, 4, 5 años nosotros naturalmente impostamos la voz. Hola amiguitos, ¿cómo están? Vamos cambiando el tono y eso les ayuda mucho a los niños. Entonces, desde ese punto, nos hemos como enfocado también como al trabajo en eso. Muchísimas gracias, Esteban, muy importante lo que nos cuentan. Realmente como mamá no sabía y todo el mundo me decía: Alejandra, no lo hagas, no le hables hacia tu hija. Bueno, es muy importante que lo sepamos como psicosociales, que lo conozcamos, y para las mamás que nos están viendo también lo están haciendo muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, pero por sacarnos ese espacio, pues muchas gracias. A José, Juliet, gracias. No, siempre un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y a todos los que nos ven, no se les olvide que Rebobinando es una serie que es producida por Coredi en el marco del programa Buen Comienzo Antioquia. Porque en Coredi, primero los niños y las niñas, por un desarrollo integral más humano. bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima.